Y vamos a empezar con el informe de hoy que tiene que ver con las nuevas derechas y las redes sociales. Como les decíamos al inicio, este es un informe que habla de este estudio en particular que se hizo por parte de una organización argentina. Ya vamos a comentarles un poco más de qué va, y que lo que hace es tomar redes sociales, de las redes sociales más usadas por los jóvenes en particular, como YouTube y TikTok, y analizar los discursos de las nuevas derechas que se están apropiando de estos medios para poder comunicar sus mensajes, para poder hacer su propaganda política también. Una de las cuestiones características que tiene esta nueva derecha y que se expresa en estas redes sociales es que entienden que son como outsiders, que no son pertenecientes a la política tradicional, y por eso es que utilizan herramientas alternativas de comunicación como lo son las redes sociales. Otra de las características de estos discursos es que están fuertemente anclados en la respuesta y en la reacción a la agenda de derechos, a la conquista y reconocimiento de nuevos derechos que se dieron en los últimos años a lo largo del mundo y también aquí en nuestra región. Y este estudio lo que tiende a hacer es agarrar la región justamente del Cono Sur, es decir, la más cercana a nosotros, y pretender explicar de qué manera se expresan estas nuevas derechas en las redes sociales. ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, lo que hacen, ellos lo explican así, es por primera vez, así, para iniciar el estudio, lo que hacen es tomar palabras claves vinculadas a las nuevas derechas y a los feminismos o a los antifeminismos y empezar a analizar una serie de cuentas que se destacaron dentro de esta primera búsqueda inicial. Así que vamos a pasar a compartir en pantalla, bueno, algunas de las cuestiones que presenta este informe para entender un poquito más sobre estos discursos. Se hizo un análisis de 66 videos en profundidad de 31 cuentas de YouTube y TikTok. De estas redes se eligieron porque son 6 de las redes que tienen más alcance a nivel global, pero además que son las más utilizadas por los jóvenes, por lo tanto por el público más protagonista de las nuevas derechas. De las 31 cuentas, 19 fueron de YouTube y 12 de TikTok. Más adelante compartimos en la siguiente placa información vinculada a, bueno, de dónde venía principalmente este contenido. Este contenido principal es de Argentina y Chile, que son, bueno, quienes tienen influencers que generan mayor cantidad de contenido, y sin embargo, aunque nos quedamos en esta región, lo que mencionan desde el estudio es que muchos de los influencers que se encuentran generando contenido en estos países tienen una proyección a nivel regional, es decir, no solo abarcan el Cono Sur, sino toda América Latina. Otra de la información que vamos a compartir tiene que ver con el protagonismo, o en realidad el no protagonismo, de las mujeres dentro de estos nuevos discursos, dentro de estas cuentas. Lo que señalaban en este estudio es que es menos del 20% de los influencers de las nuevas derechas son mujeres. Pero no solamente no son protagonistas quienes emiten estos comunicados, no son mujeres mayoritariamente, sino también quienes comentan y a quienes hacen referencia en estos videos. Nosotros hablamos con Sandra Cajer, que es directora, que es quien organizó este estudio. Ella es de la organización Comunicación para la Igualdad, que es una organización feminista que justamente lo que pretende hacer es analizar y generar discurso y generar contenido bueno, que aporte a la agenda de derechos, a la agenda feminista, y que con este estudio lo que nos explicaba es que intentaban ver, bueno, cuál es el contradiscurso que se puede generar a partir del análisis de lo que están generando, del contenido que está generando las nuevas derechas en las redes sociales. Y ella lo que nos mencionaba es que en particular en estos videos lo que pudieron observar es que las mujeres tienen muy poco protagonismo y que hay determinadas características que se repiten en todos estos videos y tienen mucho que ver con la agenda de derechos, como decíamos recién. Si bien fuimos al Cono Sur, de nuevo nos pasó como en la investigación anterior que Uruguay y Paraguay son muy chiquitos y tienen influencers, digamos, con muy poca cantidad de seguidoras y seguidores, con lo cual nos concentramos más en Argentina y Chile. Y en las cuentas de estos dos países, ninguna está en el top 100 de sus países, sin embargo tienen una cantidad de seguidoras y seguidores que no es nada insignificante. Por ejemplo, Agustín Laje tiene 1,5 millones, Danan, que es otro influencer de Argentina, tiene 1,5 millones. Hay cuentas repositorios de Javier Milei y de Viviana Canosa en TikTok también con mucha cantidad de seguidoras y seguidores. O sea, es un discurso que tiene llegada, evidentemente. Vos preguntabas la diferencia entre
cómo son los discursos de estos grupos en redes sociales y en medios tradicionales. Por un lado hay que decir que la mayoría de estos influencers no los ves en medios tradicionales. Prácticamente ninguno tiene acceso. Por ejemplo, Agustín Laje alguna vez lo entrevistó Viviana Canosa, que es una conductora argentina muy identificada con las nuevas derechas, pero no es lo habitual, y esto es parte de la queja que ellos manifiestan, que no tienen espacio en los medios tradicionales, y eso es parte del énfasis que ponen en la comunicación en redes sociales. Ahora bien, justamente pasa algo que es que yo creo que estos discursos, muchos de estos discursos, no podrían pasar el filtro de los medios tradicionales. Vos los podés encontrar en YouTube o en TikTok porque el control de la red es mucho menor, pero no podrían salir en un canal de aire, por ejemplo. ¿Cuál es el foco que tienen ante los feminismos estas formas de comunicación? Bueno, ellos principalmente tienen en realidad una agenda que critica a los feminismos, pero que es fuertemente violenta con los feminismos, y sobre eso es que vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a compartir información. Como decíamos anteriormente, y lo expresaba también Sandra cuando estuvimos conversando con ella, en el relevamiento que hicieron, en la profundización que hicieron en estos videos, ellos hablan de muchos temas en general, hablan de la política nacional de sus países, hablan de la agenda política, de lo que está sucediendo, pero lo que pueden encontrar es que en el 60% de los contenidos en general se refieren a temas de género. Es decir, hablando de todos esos temas, particularmente hablan siempre también, o muchas veces también, de temas de género asociados al feminismo o a mujeres que tienen determinada visibilidad pública. También lo que tiene que ver con relevaron lo que tiene que ver con la estigmatización y lo que tiene que ver con la violencia, en particular la violencia en redes. Y llegan a la conclusión de que el 78% de los videos hay estigmatización hacia el feminismo. Y eso se ve muy claramente en, por ejemplo, los adjetivos con los que se refieren a las mujeres o determinadas palabras características, como por ejemplo el término feminazi u otros insultos que están muy presentes y que van cayendo por sobre todo en las figuras femeninas que tienen relevancia pública. Y otra de las cuestiones que relevan es, en qué se agarran para hacer estas declaraciones. Y lo que señala es que en el 53% de los videos que analizaron hay manipulación de la información y desinformación de género. Esto quiere decir de que hay, de alguna manera, hay determinadas cuestiones que se dicen en estos videos que o no son ciertas o que están manipuladas de alguna manera o que, directamente se están comunicando con la intención de desinformar a la población, vinculándolas a cuestiones de género, de lo que sucede con los feminismos en nuestra región, pero también en particular de cómo se expresan los feminismos y de cuestiones y de datos, digamos, que tienen que ver con, como decíamos anteriormente, de las mujeres. Nosotros le consultamos a Sandra Cajer, principalmente, qué es lo que sucede con las mujeres que sufren esta violencia, cómo impacta esto en sus vidas y qué impactos tiene también en términos sociales el aumento de esta violencia. Las mujeres todo el tiempo estamos siendo en redes sociales víctimas de esto, o sea, todas las investigaciones de violencia digital de género te están señalando una enorme cantidad de mujeres, o sea, un porcentaje alto de las entrevistadas, que la violencia no queda siempre en redes, que muchas empiezan a recibir mensajes por WhatsApp, mensajes incluso por redes, pero ya mensajes directos, que después ya muchas veces pasa amenazas a sus familias y a ellas mismas, por mail, o sea, encuentran mecanismos que no son de acceso tan público y que también puede incluir violencia física o contra tu casa, contra tu auto, contra tu oficina, etcétera. O sea, no está quedando para nada en las redes. Por eso además está lleno de campañas que dicen lo virtual es real, ¿no? Las mujeres que tienen un perfil público son muy atacadas. Lo que dicen también las investigaciones es que es importante la cuestión de la interseccionalidad, o sea, si una mujer reúne, además de ser mujer, las características de, por ejemplo, pertenecer a un partido de izquierda, ser de raza negra, ser indígena, es muy probable que sea mucho más agredida que una mujer blanca probablemente, ¿no? Y capaz con un perfil más mainstream, podríamos decir.